Top 10 mejores libros de ciencia ficción. Top 1. 1984, es una novela distópica escrita por George Orwell en 1949 que presenta una sociedad opresiva y totalitaria en la que el Estado tiene control absoluto sobre la vida de los ciudadanos. La trama sigue a Winston Smith, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad y cuya vida está controlada por el partido, el cual ha establecido el Gran Hermano como líder supremo. En esta sociedad, la libertad individual es inexistente, la historia ha sido reescrita para adaptarse a las necesidades del partido, el lenguaje ha sido modificado para limitar el pensamiento y la disidencia es castigada con la muerte. Winston lucha contra la tiranía del partido y comienza a cuestionar su propia existencia, sus recuerdos y su identidad. La obra de Orwell plantea un mensaje sobre la importancia de la libertad individual y la necesidad de protegerla de cualquier tipo de opresión y control totalitario. La novela también resalta el poder de la propaganda y la manipulación del lenguaje para controlar las mentes de las personas. 1984 es considerada una obra maestra de la literatura distópica y ha sido influyente en la cultura popular y en la crítica social. Ha inspirado otras obras de ciencia ficción, películas y series de televisión que han explorado temas similares de control y opresión. La obra continúa siendo relevante hoy en día como una advertencia sobre los peligros del poder y el control absoluto. Top 2. Fahrenheit 451, es una novela clásica de ciencia ficción escrita por Ray Bradbury en 1953. La trama se desarrolla en un futuro distópico en el que la sociedad ha prohibido la lectura de libros y el pensamiento crítico en aras de la estabilidad y la conformidad. El protagonista de la historia es Guy Montag, un bombero que se dedica a quemar los libros que todavía quedan en la sociedad. A medida que se adentra en la oscuridad de su trabajo, comienza a cuestionar su papel en la sociedad y se siente cada vez más aislado de su esposa y de su entorno. La trama toma un giro cuando Montag conoce a Clarice, una joven que lo hace reflexionar sobre su vida y su trabajo, y lo introduce en el mundo de los libros. Esto lo lleva a rebelarse contra el sistema y unirse a un grupo de rebeldes que están luchando por restaurar la libertad de pensamiento y la creatividad. La novela explora temas como la libertad de expresión, la censura, el control gubernamental y la lucha por la individualidad en una sociedad que fomenta la uniformidad. La obra de Bradbury es una advertencia sobre los peligros de la conformidad y la necesidad de proteger la libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad democrática. En resumen, Fahrenheit 451 es una novela icónica de la ciencia ficción que ha influido en la cultura popular y ha sido objeto de numerosas adaptaciones al cine y al teatro. La obra de Bradbury sigue siendo relevante en la actualidad, y su mensaje sobre la importancia de la libertad y la lucha contra la censura sigue siendo tan pertinente como siempre. Top 3. Fundación, es una obra maestra de la ciencia ficción escrita por el famoso autor Isaac Asimov. Publicada en 1951, la novela ha sido aclamada como una de las mejores obras de ciencia ficción de todos los tiempos. La historia se desarrolla en un futuro lejano en el que la humanidad ha colonizado la galaxia y se ha dividido en diferentes mundos y sistemas estelares. El protagonista, Harry Seldon, es un matemático y psicólogo que ha desarrollado una nueva disciplina llamada psicohistoria, que permite predecir el futuro de la humanidad a gran escala. Al darse cuenta de que el Imperio Galáctico está al borde del colapso, Seldon crea la Fundación, un grupo de científicos y tecnólogos destinados a preservar la civilización humana. A medida que la Fundación crece y se expande, se enfrenta a numerosos desafíos, incluyendo conflictos políticos, guerras y conspiraciones. A lo largo de la novela, Asimov explora temas complejos como la política, la religión, la guerra y la psicología humana, mientras crea un universo imaginativo y detallado lleno de personajes fascinantes. Lo que hace que Fundación sea una obra tan notable es su capacidad para combinar elementos de la ciencia ficción, la historia, la política y la filosofía en una narrativa emocionante y coherente. Asimov crea un mundo complejo y detallado que se siente realista y verosímil, al mismo tiempo que explora temas universales que siguen siendo relevantes hoy en día. En resumen, Fundación es una obra maestra de la ciencia ficción que sigue siendo relevante y emocionante más de medio siglo después de su publicación. Si eres fanático de la ciencia ficción, la política o la historia, definitivamente deberías leer este clásico literario. Top 4.
Dune es una de las novelas más influyentes e icónicas de la ciencia ficción y una obra maestra de su autor, Frank Herbert. Publicada por primera vez en 1965, cuenta la historia de Paul Atreides, un joven noble que se convierte en el líder de una tribu de guerreros en un planeta desértico llamado Arrakis. La trama de la novela es compleja y llena de intrigas políticas y militares, pero el verdadero punto fuerte de Dune es la construcción del mundo que Frank Herbert imaginó. Arrakis es un planeta desértico, inhóspito y peligroso, pero también es el único lugar en el universo donde se puede encontrar la especia melange, una sustancia valiosa e indispensable para la vida en la galaxia. La sociedad de Arrakis está dominada por las casas nobles que controlan el suministro de especia y las tribus de Fremen, los habitantes nativos del planeta, que se han adaptado a su entorno hostil y han desarrollado una cultura y una religión únicas. La exploración de la política, la religión, la ecología y la naturaleza humana son algunos de los temas principales de Dune. Frank Herbert muestra cómo el poder y la ambición pueden corromper a las personas, cómo la religión puede ser utilizada para controlar a las masas y cómo la naturaleza puede ser devastada por la avaricia humana. La novela también está llena de personajes fascinantes y complejos como el padre de Paul, el duque Leto Atreides, su madre, Jessica, y su mentora Fremen, Chani. Pero es Paul quien se convierte en el protagonista indiscutible de la historia y cuya transformación de joven noble a líder guerrero y profeta es el corazón de la trama. Dune ha sido adaptada en varias ocasiones, incluyendo una película dirigida por David Lynch en 1984 y una próxima versión dirigida por Denis Villeneuve en 2021. La influencia de la novela se extiende más allá del mundo de la ciencia ficción, habiendo influido en la música, el cine, la moda y la política. En resumen, Dune es una obra maestra de la ciencia ficción, una novela que sigue siendo relevante y fascinante más de medio siglo después de su publicación. La construcción del mundo, los temas explorados y los personajes memorables hacen que sea una lectura imprescindible para los amantes del género. Top 5. La Guerra de los Mundos es una novela escrita por H.G. Wells y publicada por primera vez en 1898. Es considerada una de las obras clásicas de la ciencia ficción y ha sido adaptada en numerosas ocasiones para cine, televisión y radio. La historia de La Guerra de los Mundos comienza cuando los marcianos llegan a la Tierra y comienzan a atacar a la humanidad. Los invasores extraterrestres utilizan tecnología avanzada para destruir a las fuerzas militares y arrasar con ciudades enteras. La narración está contada desde la perspectiva del protagonista, un escritor londinense que relata su experiencia de supervivencia en medio del caos y la destrucción. A medida que avanza la historia, se revela que la tecnología de los marcianos está muy por encima de la humanidad, lo que hace que la lucha por la supervivencia sea aún más difícil. Los humanos luchan por encontrar una manera de derrotar a los marcianos y se ven obligados a explorar diferentes estrategias y soluciones para intentar resistir. Además de ser una obra de ciencia ficción emocionante y entretenida, La Guerra de los Mundos también es una crítica social. Wells utiliza la invasión marciana como una metáfora para criticar la arrogancia y la superioridad occidental en el siglo XIX. La novela muestra cómo una civilización supuestamente avanzada y superior puede ser vulnerable y susceptible a la derrota frente a un enemigo desconocido. En resumen, La Guerra de los Mundos es una obra maestra de la ciencia ficción que combina acción emocionante, intriga y crítica social. La novela ha influido en la cultura popular y ha establecido a H.G. Wells como uno de los más grandes autores de ciencia ficción de todos los tiempos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete y dale a la campanita para más. Top 6. Neuromante es una novela de ciencia ficción escrita por William Gibson y publicada en 1984. La obra popularizó el género cyberpunk y es considerada una de las más influyentes en la ciencia ficción moderna. La trama se centra en Case, un ex-hacker cibernético que pierde su habilidad después de intentar estafar a sus empleadores. Después de ser contratado por una misteriosa mujer llamada Molly, se ve envuelto en una conspiración para robar información corporativa valiosa de una megacorporación llamada SenseNet. La historia se desarrolla en un futuro cercano, en una sociedad dominada por la tecnología y las corporaciones, donde las líneas entre lo humano y lo artificial están cada vez más borrosas. Gibson crea una visión sombría y distópica de un mundo futurista en el que la tecnología está en el centro de todo.
Los personajes de la novela están conectados a una red global de información conocida como la Matriz, que se describe como un espacio virtual donde la información fluye libremente y donde los hackers pueden explorar y manipular el mundo digital. La obra también trata temas como la identidad, la percepción de la realidad y la corrupción corporativa. La trama es compleja y está repleta de giros sorprendentes que hacen que el lector se mantenga atento hasta el final. En resumen, Neuromante es una obra maestra de la ciencia ficción que explora los límites de la tecnología y de la sociedad en un futuro cercano. La novela ha influido en el género de la ciencia ficción y ha inspirado a una generación de escritores y artistas. Top 7. El fin de la eternidad es una novela de ciencia ficción escrita por Isaac Asimov. Publicada en 1955, la obra narra la historia de una organización llamada Eternidad, cuyo propósito es alterar el tiempo en diferentes puntos de la historia para mejorar la vida de la humanidad. La trama gira en torno a Andrew Harlan, un agente de Eternidad que se encuentra en una encrucijada entre su deber y sus emociones. Harlan es enviado a diferentes puntos del tiempo para realizar cambios en la historia y mejorar la vida de la humanidad, pero su encuentro con una mujer llamada Nois Lambent lo lleva a cuestionar los motivos detrás de la organización. La historia aborda temas como el libre albedrío, la moralidad y las consecuencias imprevistas de las acciones. A medida que la trama avanza, el lector se ve inmerso en una reflexión profunda sobre el papel del individuo en la historia y las posibles consecuencias de alterar el tiempo. Asimov, uno de los escritores más influyentes de la ciencia ficción, logra crear una obra emocionante y provocativa que desafía las nociones preconcebidas del lector sobre el tiempo y la realidad. Con un estilo de escritura ágil y una trama llena de sorpresas, El fin de la eternidad es una obra que sigue cautivando a los amantes del género y a los lectores en general. Top 8. El hombre en el castillo, escrito por Philip K. Dick, es una novela de ciencia ficción que se desarrolla en un mundo en el que la Segunda Guerra Mundial fue ganada por los nazis y los japoneses. La historia tiene lugar en los Estados Unidos en la década de 1960, donde la costa este está bajo el control del Reich alemán y la costa oeste es controlada por el Imperio japonés. La novela sigue las vidas de varios personajes, incluyendo a Juliana Frink, una mujer que vive en la costa oeste y que se involucra en una conspiración contra el régimen japonés, y Frank Frink, su ex marido y un fabricante de joyas que vive en la costa este bajo el control del Reich. El centro de la trama es la publicación de un libro alternativo que describe un mundo en el que los aliados ganaron la guerra, llamado The Grasshopper Lies Heavy. Este libro es visto como una amenaza para los regímenes totalitarios que controlan América, y su autor es considerado un peligroso enemigo del Estado. A medida que la trama avanza, se vuelve cada vez más compleja con giros inesperados y una exploración profunda de la naturaleza de la realidad y la percepción. La narrativa está llena de temas como el libre albedrío, la identidad, la libertad y la responsabilidad. El hombre en el castillo es una obra magistral de la ciencia ficción que desafía la imaginación del lector y lo lleva a un mundo alternativo que es desconcertante pero fascinante. La novela ha sido aclamada por críticos y lectores por igual por su profundidad y complejidad, y por la habilidad de Philip K. Dick para explorar cuestiones filosóficas y políticas de una manera emocionante y entretenida. Top 9. Un mundo feliz es una novela distópica escrita por Aldous Huxley en 1932. Ambientada en un futuro distante, la sociedad descrita en la novela se ha dividido en castas y está controlada por el Estado mundial, una entidad que controla todos los aspectos de la vida humana, desde la producción y distribución de bienes hasta la educación y la reproducción. La sociedad descrita en la novela valora la felicidad y la estabilidad por encima de todo lo demás, y para lograr esto, la gente es genéticamente diseñada desde el nacimiento para que se ajuste a su papel específico en la sociedad. Las castas más bajas son diseñadas para trabajar en trabajos manuales y repetitivos, mientras que las castas más altas están diseñadas para ser inteligentes y dirigir el gobierno y la industria. La novela sigue a Bernard Marx, un disidente que no se ajusta completamente a su papel en la sociedad y que siente una creciente insatisfacción con el estado del mundo. Después de descubrir una reserva de nativos salvajes que viven fuera del control del Estado mundial, Bernard se obsesiona con la idea de mostrarles al mundo lo que es la verdadera libertad y la verdadera felicidad. A medida que la historia avanza, Huxley explora temas como el libre albedrío, la libertad individual y la búsqueda de la felicidad.
La novela ha sido criticada por algunos por ser sombría y fatalista, pero también ha sido aclamada por su visión profética y su reflexión sobre el papel de la tecnología y la ciencia en la sociedad. En resumen, Un Mundo Feliz es una novela distópica que ofrece una visión escalofriante de una sociedad controlada por el Estado y diseñada para la felicidad y la estabilidad a expensas de la libertad individual y la diversidad humana. Es una obra que invita a la reflexión y la discusión sobre temas importantes y relevantes en la sociedad actual. Top 10. Solaris, es una novela de ciencia ficción escrita por Stanislaw Lem, publicada en 1961. La historia se desarrolla en una estación de investigación científica situada en un planeta llamado Solaris. El planeta es un vasto océano que parece tener propiedades conscientes y misteriosas que afectan profundamente a los investigadores que lo estudian. La novela se centra en el protagonista, Chris Kelvin, un psicólogo enviado a la estación para investigar los extraños sucesos que se están produciendo. Una vez allí, Kelvin descubre que los científicos de la estación están experimentando con sus propios recuerdos y emociones que parecen ser influenciados por la naturaleza incomprensible y misteriosa de Solaris. La novela explora temas complejos como la naturaleza de la conciencia, la percepción, la memoria y la comunicación. A medida que la historia se desarrolla, el lector se sumerge en un mundo de reflexiones y preguntas existenciales que son profundas y desconcertantes. Una de las características más notables de Solaris es su estilo de escritura reflexivo y filosófico. La novela es una obra profunda y compleja que invita al lector a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y la conciencia. La historia es intrigante pero también desafiante, lo que hace que la experiencia de lectura sea estimulante y emocionante. En general, Solaris es una obra maestra de la ciencia ficción que ha influido profundamente en el género y en la literatura en general. La novela es una exploración profunda y emotiva de los misterios de la vida y la conciencia que sigue siendo relevante y cautivadora décadas después de su publicación. Estos son algunos de los mejores libros. Si os gusta el vídeo, suscríbete y dale a la campanita para más.